Dios ha sido tan bueno, tan fiel, ayudándonos a criar a la familia. No hemos sido padres modelos, de hecho, cometimos muchos errores, algunos de ellos por ignorancia, pero no olviden que la ignorancia no es justificación para haber errado. Y siempre queda en la mente ese pensar, ¿no? Si hubiera sabido esto antes de casarme o cuando mis hijos eran tiernos, cuán distinto hubiera sido. Y yo añoro realmente ese tiempo de ver los hijos pequeños y poder tomarlos en brazos y poder realmente criarlos en disciplina y amonestación del Señor, porque muchos errores cometimos. Y qué bueno para aquellos que están solteros o que están a punto de casarse o que esperan casarse algún momento, qué bueno que puedan ver en la palabra del Señor lo que Dios nos instruye a cómo administrar una familia para que no cometan los errores que muchos de nosotros cometimos en nuestra ignorancia y a veces también sabiendo lo que la palabra del Señor dice. Así que saludos de parte de la familia, mi principal ministerio. Si mi familia no funciona bien, el resto tampoco va a funcionar bien. Si mi familia está mal, estoy descalificado para ejercer un liderazgo, no importa si es en una iglesia, no importa si es en un ministerio. Y por la gracia de Dios, no es crédito para mí, es la pura gracia de Dios, que mi familia es de gran apoyo para el ministerio que realizo tanto en la iglesia como en la Biblia dice. En esta oportunidad, lo que vamos a hacer es ir a través de un seminario que se llama Mayordomía Integral. Mayordomía Integral. ¿Por qué esto de integral? Pues porque normalmente cuando escuchamos hablar de mayordomía, casi siempre pensamos solamente en cómo usar el dinero sabiamente. Sí, la mayordomía tiene que ver con eso, pero hay muchas otras cosas más que también se incluyen dentro de lo que es la mayordomía. Y con la ayuda del Señor queremos examinar algunas áreas en las cuales nosotros queremos ver cómo Dios nos instruye para utilizar apropiadamente esto que el Señor ha puesto en nuestras manos. Mayordomía integral. Vamos a la siguiente lámina. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es la mayordomía? Cuando hablamos de mayordomía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Creo que es importantísimo tener claro en esto para que luego las cosas que vienen a continuación vayan tomando el lugar que deberían tener. El concepto básico de mayordomía es el trabajo o la acción de un mayordomo. Lo que hace un mayordomo se llama la mayordomía, la obra, el trabajo, la acción de un mayordomo. Ahora, ¿quién es un mayordomo? Esa es la siguiente pregunta. Pues en el Nuevo Testamento aparecen básicamente dos palabras que se traducen como mayordomo o como administrador. La primera palabra es epitropos. Epitropos, esto es una palabra en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, es el idioma griego, koiné se llama. No es el mismo griego que hoy hablan en Grecia. Es un lenguaje diferente, en realidad es una lengua muerta. Sabemos cómo se escribe, pero no estamos muy seguros de cómo se pronuncia. Pero ese es el idioma en el que Dios escogió para que se escriba la verdad en el Nuevo Testamento. Epitropos. Y básicamente lo que significa esta palabra, epitropos, es alguien a cuyo cuidado se le encomienda algo. Ese es un epitropos, o que se traduce también como un mayordomo. Alguien a cuyo cuidado se le encomienda algo. Interesante que aquí empiezan ya a surgir ideas importantes que debemos captar para entender lo que viene más adelante. El mayordomo no es dueño, es simplemente alguien que está cuidando algo que no le pertenece. Ese es el concepto de un mayordomo. Y la palabra epitropos comunica muy bien esa idea. Alguien a cuyo cuidado se le encomienda algo. Ese es un mayordomo. Y hay otra palabra en el Nuevo Testamento que también se traduce como mayordomo, y es la palabra oikonomos. Oikonomos, que aparece en el Nuevo Testamento como administrador
para ser más preciso tal vez, administrador de una casa, porque la palabra oikos en el idioma griego significa casa. Oikonomos, el que administra, el que pone orden o está vigilante de las leyes de una casa. Oikonomos. Son dos palabras entonces que en el Nuevo Testamento se traducen como mayordomo o como administrador. Y la mayordomía es el trabajo que realiza este mayordomo. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué es entonces lo que nosotros administramos? Porque sabemos ya que un mayordomo no es dueño de lo que administra, simplemente está allí para eso, para administrar. Hay varias cosas que no son nuestras y que Dios nos ha encomendado para que lo cuidemos. Y el mayordomo tiene como responsabilidad que el beneficio de lo que administra sea para el dueño del bien, no para él. Ese es otro concepto importante dentro de lo que es la mayordomía. El mayordomo está para cuidar algo que no le pertenece y que le ha sido confiado. Y el beneficio de aquello que administra no es para el mayordomo, sino para el dueño del bien. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como creyentes hemos recibido de parte de Dios para administrar? No es nuestro, pero Dios nos lo ha encomendado para administrar. Allí hay un dibujo de lo que, según me han dicho, voy a hacer yo a partir de unos cuantos años de este momento. Entonces, me parece que comunica muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a administrar? En primer lugar, lo que salta inmediatamente a nuestra mente es el dinero. Y hay un texto que vale la pena que lo miremos para que ustedes estén absolutamente convencidos de que realmente nosotros no somos dueños de este bien. Este bien pertenece al Señor y nosotros simplemente estamos para administrarlo. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Es un texto que estoy seguro muchos de ustedes lo conocerán, lo habrán memorizado. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién dice esto? El texto lo muestra con claridad. Dice Jehová de los ejércitos. Así que ninguno de ustedes puede decir: es mi dinero y yo hago con mi dinero lo que a mí me parece que es lo correcto. No, no es su dinero. El dinero pertenece a Dios, porque la palabra de Dios dice: mía es la plata, mío es el oro. El dinero simplemente nos ha sido encomendado, nos ha sido prestado, en otras palabras, para que nosotros lo administremos y que rinda un beneficio no para quien lo administra, sino para el dueño de ese bien. En este caso, la persona de Dios. El dinero es algo que Dios nos ha dado para que lo administremos. Pero más importante que el dinero, tal vez, la vida misma no nos pertenece. Nuestra vida pertenece a aquel que pagó el precio para comprarnos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 30, versículo 3. Salmo 33. Note lo que dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. El salmista está plenamente consciente que recibió la vida de parte de Dios. Y de allí parte el concepto, no es el único texto obviamente, de allí parte el concepto que la vida no nos pertenece, nuestra vida pertenece a Dios. Por supuesto que antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador, nuestra vida estaba bajo el poder del maligno y hacíamos todo lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos excitaba a hacer. Éramos esclavos, éramos hijos de desobediencia, pero fuimos rescatados, fuimos comprados. Hoy somos nuevas criaturas, tenemos una nueva vida en Cristo y esa vida no nos pertenece, esa vida viene de Dios y Dios tiene el derecho sobre nosotros y Él es quien da vida y Él es quien tiene poder para quitar la vida. Entonces, si no me pertenece la vida, pues yo tengo que ser un mayordomo de mi vida, cuidarla para que rinda beneficio para el dueño del bien.
yendo rápido en esto porque más adelante vamos a detenernos en los detalles. Las posesiones materiales tampoco nos pertenecen, no solo el dinero, sino posesiones. Hablamos de casa, del terreno, del auto, del negocio, pues eso pertenece a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, nos muestra esta realidad de que las posesiones no son nuestras, pertenecen a nuestro Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Note lo que dice la palabra de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Esa parte para subrayar es porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. El derecho de propiedad es del Señor. De todo lo que muchas veces erróneamente nosotros decimos es mío. Lo hacemos inconscientemente. Hablamos de mi casa, hablamos de mi carro, hablamos de mi negocio, pero miradas las cosas como Dios las ve, no es así. No es mi casa, es la casa de Dios. Yo soy solamente un administrador de ella. No es mi carro, es el carro de Dios. Yo soy solamente un administrador. No es mi negocio, es el negocio de Dios. Yo soy solamente un administrador. Porque la palabra del Señor lo dice. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, son de Dios. Él es el dueño de todo lo que existe, las posesiones. Y lo mismo podemos encontrar en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. La misma idea aparece allí. Y dijo Job después de todo lo que sucedió con él: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué bueno pensar como Job. Qué bueno reconocer que todo pertenece a Dios. Él tiene el derecho de propiedad. Aunque yo tenga las escrituras de mi casa que digan que yo soy el dueño, en realidad, el Dios quien tiene el derecho de propiedad. Y una decisión sabia que debemos tomar es decirle: Dios, esto es tuyo. Y yo soy solamente un administrador. ¿Qué otro bien tenemos que no nos pertenece y que Dios nos ha confiado para que lo administremos? Nuestros cuerpos, que son templo del Espíritu Santo. La palabra del Señor es muy clara, por ejemplo, allí en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, para mostrarnos que nosotros no somos de nosotros mismos. 1 Corintios 9, 16 dice, 1 Corintios 6, 19, lo siento, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es mío. Soy solamente un administrador. No puedo hacer con mi cuerpo lo que me plazca, lo que yo considere que es correcto y necesario. Tengo que consultar con el dueño de ese bien. El dueño de ese bien es Dios. Y debo hacer solamente lo que está de acuerdo con Él. ¿Qué le parece si usted alquila un departamento acá en Bogotá y se va a vivir allá? Y cuando llega a ese departamento que acaba de alquilar, dice: esta pared no me gusta aquí. Así que vamos a quitar esta pared y vamos a poner otra cosa acá. Y mira hacia otro lado y dice: aquí debería haber una ventana. Me parece extraño que no lo hayan hecho. Así que llama a un albañil y hace un agujero en la pared para poner allí una ventana. ¿Qué piensa que le dirá el dueño de ese departamento cuando sepa todo eso que usted ha hecho? Probablemente será el último día que usted quede allí. Y lo echará. ¿Por qué? Porque usted se atrevió a hacer cosas, cambios, en algo que no le pertenece.
Bueno, nuestros cuerpos no nos pertenecen y nosotros no podemos hacer con nuestros cuerpos lo que nos parezca conveniente, porque Dios es el dueño de eso. Otro bien que no es nuestro y que Dios nos ha puesto para administrar es el tiempo. Colosenses capítulo 4, versículo 5, Colosenses 4:5, nos habla de este aspecto importante de la mayordomía, reconocer que el tiempo no me pertenece. Note lo que dice Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera. Y aquí viene la parte importante a lo que estamos estudiando, ¿no? Redimiendo el tiempo. ¿Qué significa esto de redimir? Aparece mucho en la Biblia este verbo redimir. Básicamente lo que significa es comprar algo pagando el precio de lo que compramos. Entonces, si estamos hablando del tiempo, ¿quién es el dueño a quien podemos comprarlo? Porque habla de redimir el tiempo. Pues el dueño es Dios. Dios es infinito, el tiempo es solamente como una gotita en un océano para Dios. Pero aún eso no nos pertenece, es de Dios. Entonces yo no puedo usar el tiempo como a mí me plazca, como yo crea conveniente. El tiempo es de Dios y algún día voy a tener que dar cuentas a Dios de la manera como he usado el tiempo, porque le pertenece a Dios. El tiempo en esencia está muy asociado con la vida. Perder el tiempo es perder la vida, porque la vida constituye el tiempo que estamos en este mundo. Y si el tiempo pertenece a Dios, más vale que sea muy sabio en administrarlo de acuerdo con lo que determina el dueño del tiempo. Porque de otra manera voy a estar en serios problemas, porque voy a estar utilizando un bien que no me pertenece tal vez para mi propio beneficio y no para beneficio de aquel que es el dueño del tiempo. Otro bien que no es nuestro, pero Dios nos ha confiado para que lo administremos y seamos mayordomos, es la familia. Y allí en Salmo 127 encontramos esas palabras que nos gusta tanto leer que tienen que ver con la familia. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová, hablando de los hijos, del fruto del vientre. Nuestros hijos no nos pertenecen, están prestados solamente por Dios por un tiempo. Y nosotros como administradores tenemos la responsabilidad solemne de criarlos, de afilarlos, porque más adelante habla de que son como saeta en mano del valiente. Los hijos no van a estar todo el tiempo con nosotros. ¿Cuánto será que permanecen junto a nosotros? 15, 20 años. Y después ellos saldrán a cumplir con el propósito, el plan que Dios tiene para ellos. Pero si nosotros como padres hemos fallado en criar a nuestros hijos, habremos echado a perder algo que no es nuestro. Y qué triste será que algún día tengamos que dar cuentas a Dios de que no fuimos diligentes en administrar, en ejercer la mayordomía de nuestros hijos. No nos pertenecen. No debemos crear vínculos de pertenencia con nuestros hijos. Están prestados. Somos solamente mayordomos. Ellos son herencia de Jehová. Ellos pertenecen a Dios. Y nosotros estamos solamente para prepararlos. ¿Qué otro bien no nos pertenece y somos administradores? Pues los dones y los talentos. Exclusivamente hablando de dones, note lo que dice 1 Corintios, capítulo 12, capítulo que habla mucho en cuanto a los dones. Allí en el versículo 11, 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está hablando de los dones espirituales. Y esos dones espirituales dice que han sido repartidos a cada uno. Cada creyente ha recibido al menos uno. A otros creyentes Dios tal vez les ha dado mucho más que uno.
pero al menos uno. A cada uno ha sido repartido un don en particular. ¿De acuerdo con qué? ¿Qué dice al final? Como Él quiere. No como el que recibe quiere, sino como el dueño del don quiere, o el dueño de los dones quiere. Él tiene toda la libertad para otorgarnos los dones que Él considere necesarios para cada uno. Los dones son las herramientas que usted y yo necesitamos para funcionar dentro de una iglesia. Los dones no son para que los que hacemos uso del don seamos admirados por otros, no. Los dones son lo que Dios nos ha puesto en la mano para servir dentro de la iglesia. Y de esa manera ser útiles y de bendición y de edificación para la iglesia. Es como si yo les entregara a ustedes una herramienta para que hagan algo. ¿Cuál sería la idea detrás de eso? Que ustedes usen aquello que han recibido para que sea beneficio para el dueño de ese bien. Y así son los dones espirituales. Son herramientas que Dios en su soberanía, por medio del Espíritu Santo, entrega a cada creyente para que como creyentes nosotros utilicemos esos dones para edificación de la iglesia. Ese es el propósito. Y Dios quiere eso de los dones. Más adelante vamos a compartir algunas ideas en cuanto a cómo saber cuáles dones Dios nos ha dado para que los administremos. Hemos incluido allí también talentos que son distintos de los dones. La diferencia es que un don espiritual lo recibimos el momento que nacemos de nuevo. En cambio, los talentos los recibimos el momento que nacimos por primera vez, nacimos de mamá. Venimos con ciertas habilidades que tienen todo el trasfondo de la herencia, lo genético y todo lo demás. Esos son talentos, son cualidades. Si usted sabe cantar muy bien, no diga es mi don el canto, no, es un talento que usted recibió. Si usted es hábil para los números, no diga tengo el don de los números. No, no existe don de números. Es un talento que Dios le dio para que usted pueda tener una mente ágil para las matemáticas. Entonces hay ciertas habilidades que no son dadas por Dios como un don, pero un talento. Y también nosotros somos responsables de administrar esos talentos para que traigan honra y gloria a nuestro Dios y Él sea el beneficiario del uso no solamente de los dones espirituales, sino también de los talentos. ¿Qué más hay que no es nuestro y Dios nos ha dado para que lo administremos? Pues la naturaleza, todo lo que existe en el mundo. Salmo 24:1 nos habla de quién tiene el derecho de propiedad de la naturaleza. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El dueño de lo que existe aquí en el mundo, la naturaleza, es Dios. Él es el dueño de eso. Nosotros estamos acá para administrarlo. Cierto que nosotros no tenemos control sobre todo lo que pasa en la naturaleza, pero al menos una mínima parte de la naturaleza está bajo nuestro control. Y nosotros debemos ser sabios en no abusar de la naturaleza, porque estamos atentando contra el dueño de la naturaleza. No estoy diciendo que debemos poner a la naturaleza como un ídolo digno de que nosotros nos inclinemos a él. Tal vez veo ese desbalance en todos los movimientos ecológicos sin atacarles a ellos, ¿no? Están convencidos de que es importante de lo que hacen y de eso no hay duda. Pero yo sí soy responsable a cuidar de la naturaleza en el lugar donde Dios me ponga y en el ámbito donde Dios me haya colocado. ¿Por qué? Porque la naturaleza pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Aparte de eso, pues, también hay bienes espirituales de los cuales no somos dueños. La salvación, por ejemplo. Sí, hemos recibido, pero la palabra de Dios nos muestra que la salvación es algo que Dios espera que la administremos de una manera sabia. Porque Dios no nos ha salvado solamente para garantizar que vamos a tener un lugar seguro en el cielo. Dios nos ha salvado con otros fines.
Entre ellos nos ha salvado para que nosotros seamos sus testigos en este mundo y que nosotros podamos guiar a otros a que ellos también encuentren lo que nosotros hemos encontrado en Cristo. Entonces, es un bien, es un regalo precioso que Dios nos da, no solamente para nuestro beneficio, sino también para beneficio para otros. Y además de eso, tenemos todo el conocimiento que Dios nos ha dado, esa capacidad de comprender, de razonar, esa capacidad de analizar las cosas. Es un regalo que Dios nos hace y nosotros debemos utilizarlo, administrarlo para que rinda un beneficio para el dueño del bien. Son ejemplos de cosas que Dios en su gracia nos ha encomendado. ¿Con qué propósito? Para que lo administremos. Y en ese sentido, todos nosotros somos mayordomos. ¿Por qué? Porque estamos administrando un bien que no nos pertenece, para que rinda un beneficio, no para nosotros como administradores, sino para el dueño del bien. ¿Recuerda la parábola de los talentos? Pues se repartieron esos talentos y después el dueño llamó a rendir cuentas de cómo fueron utilizados esos talentos. Y había algunos que hicieron multiplicar los talentos y recibieron la felicitación de parte del dueño de esos talentos. Pero hubo uno que dijo, no, esto hay que cuidarlo, y lo enterró. ¿Y qué reprimenda que recibió de parte del dueño de esos talentos? Dios nos ha confiado estas cosas para que nosotros podamos utilizarlas para beneficio del dueño de todas estas cosas. Noten ustedes que al hablar de mayordomía, no nos restringimos solamente al dinero y las posesiones, que casi siempre viene a la mente cuando decimos el creyente es un mayordomo. No, hay muchas otras cosas más y con la ayuda del Señor, la guía del Espíritu Santo, vamos a mirar algunos detalles de cada uno de estos asuntos. Entonces, lo primero que vamos a ver es en cuanto a la mayordomía de la vida. La mayordomía de la vida. Varias ideas que son necesarias tomarlas en cuenta. En primer lugar, por lo que vemos en la palabra del Señor, el hombre puede nacer una vez y morir dos veces, o nacer dos veces y morir una vez. Y eso si es que llegamos a morir, porque no olvide que existe la posibilidad de que usted y yo, que somos hijos de Dios, no experimentemos la muerte física nunca jamás. ¿En qué condiciones se daría eso? En el caso de que hoy, este instante, acontezca el arrebatamiento de la iglesia, todos nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y estos cuerpos corruptibles se revestirán de incorrupción. Estos cuerpos viles se revestirán de gloria. Y seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire para siempre. Es decir, no habremos experimentado la muerte. Existe esa posibilidad. Pero si el Señor Jesucristo tarda en venir a arrebatar su iglesia, seguramente vamos a morir. Y será la única muerte que vamos a experimentar, una muerte física. Pero ¿qué pasa con el hombre incrédulo? Para el hombre incrédulo, la situación es realmente triste. Porque el hombre incrédulo nace una vez cuando llega a este mundo. Pero si no recibe a Cristo y en esas condiciones sale de este mundo, va a morir dos veces. La muerte física y después la muerte eterna, la muerte segunda. Entonces, dentro de la mayordomía de la vida, lo más importante que debemos considerar es que nosotros creyentes somos privilegiados. ¿Por qué? Porque hemos nacido dos veces. La primera vez cuando llegamos a este mundo, la segunda vez cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y lo más que
nos puede pasar es que muramos una vez. Somos nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, es extremadamente claro cuando dice que nosotros somos nueva criatura. Hemos recibido a Cristo. Dios nos ha dado una nueva existencia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿está usted seguro de que ha nacido otra vez? Tal vez alguno de ustedes me dirá, bueno, yo sí, porque asisto a una iglesia evangélica. Bueno, si usted piensa que ha nacido por segunda vez por asistir a una iglesia evangélica, siento mucho decepcionarle, porque uno no nace de nuevo por asistir a una iglesia evangélica. Pensar que uno nace de nuevo por asistir a una iglesia evangélica es como pensar que uno se convierte en caballo por entrar a un establo. ¿Qué pensaría de eso? Por el hecho de entrar a un establo usted se convierte en caballo. Absurdo, ¿verdad? Bueno, lo mismo es. Por entrar a una iglesia evangélica usted no se convierte en un hijo de Dios. Usted no experimenta ese segundo nacimiento, ese nuevo nacimiento. ¿Está usted seguro de que ha nacido otra vez? La única forma de nacer de nuevo es por medio de esa obra maravillosa de Dios a través de su Espíritu, otorgándonos una nueva vida, lo que el Nuevo Testamento llama la regeneración. La regeneración es una obra sobrenatural que Dios hace en aquellas personas que, reconociendo que son pecadoras y reconociendo que están en peligro de recibir castigo eterno, por la fe miran a un Cristo Jesús tomando su lugar para morir en lugar de ellos. Y cuando por la fe reciben a Cristo Jesús como Salvador, entonces llegan a ser hijos de Dios, llegan a nacer de nuevo. Y de esa manera han experimentado esto que es tan importante para administrar bien nuestra vida. Yo siempre hago referencia a esto porque no son pocos los casos, mis queridos hermanos, donde personas dentro de una iglesia creen que son salvos, pero en el fondo no son, porque nunca han recibido de corazón, sinceramente, a Cristo Jesús como su Salvador. Yo fui un caso así. Yo nací en un hogar cristiano. Desde que tengo uso de razón, mi mente se remonta a estar en una iglesia evangélica. Y hasta los 14 años, yo pensé que yo también era hijo de Dios, por el solo hecho de asistir a una iglesia evangélica, porque mis papás iban a una iglesia evangélica. Y no fue sino hasta que tuve 14 años, cuando asistí a una cruzada evangelística donde predicaba Billy Graham. Y él dijo algo que a mí me impactó, a mis 14 años. Yo pensaba que ya era hijo de Dios, porque papá y mamá eran hijos de Dios. Y él dijo algo que me sacudió el piso. Él dijo, Dios tiene hijos, no nietos. Me quedé con la boca abierta. Hasta mis 14 años, yo he sido un nieto de Dios. Y acabo de enterarme que Dios no tiene nietos, solo hijos. Entonces, ¿qué debo hacer para ser un hijo de Dios? Allí entendí que necesitaba recibir a Cristo como mi Salvador. Y a mis 14 años tomé esa decisión. Por 14 años me creí un hijo de Dios. Cantaba, oraba, asistía a la escuela dominical, evitaba vivir como los otros niños viven, sin ser hijo de Dios. Por la misericordia y la gracia de Dios, eso sucedió en mi vida a los 14 años. Y yo me temo mucho que en muchas iglesias evangélicas hay personas que ya son viejos y nunca han recibido a Cristo como su personal Salvador. Y están engañados de que son de Dios
cuando en el fondo no pertenecen a Dios. ¿Y cuál es la evidencia? El estilo de vida. ¿Por qué? Porque Dios, en su gracia, nos ha concedido poder para vencer el pecado a los que somos de Él. Pero si una persona dice, yo soy de Cristo, pero vive en pecado, significa que no tiene el poder para vencer el pecado. Y es una de las muchas evidencias de que no pertenece a Dios. Puede ser evangélico, puede estar en una iglesia, puede predicar, puede cantar, puede hacer lo que sea. Pero la falta de poder sobre el pecado le delata como un falso creyente. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no da frutos buenos. Un árbol bueno no da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo está su vida, mi hermano, mi hermana? No estoy diciendo que usted tiene que ser perfecto. Todos nosotros somos propensos a pecar. Pero lo que estoy diciendo es que si usted ve en su vida una constante de vivir en pecado, no se engañe. Usted no es un hijo de Dios. Podrá ser evangélico, podrá ser predicador y lo que sea, pero no es un hijo de Dios. Porque su fruto no corresponde al tipo de árbol. El fruto malo le delata de que usted es un árbol malo. Así que no se engañe, pensando, bueno, yo estoy en estas cosas del evangelio, tengo Biblia, voy a la iglesia todos los domingos, estoy en la cena del Señor, me bautizaron y todo lo demás. No se engañe. Mire su vida. Y no estoy diciendo que la salvación es por obras, por favor. No nos confundamos aquí. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero los que somos salvos hemos sido salvos para buenas obras, no por buenas obras. Y si no hay estas buenas obras, es para dudar. Y la palabra de Dios dice que debemos examinarnos para ver si realmente estamos en la fe. La mayordomía de la vida comienza con esa decisión. ¿Realmente soy del Señor? Mi vida manifiesta el buen fruto del buen árbol. O tal vez tengo una doble vida. Cuando estoy entre los hermanitos, soy un angelito. Pero cuando estoy lejos de los hermanitos, soy un diablito. Y yo conozco cantidad de gente así. Qué triste. El primer paso para una buena mayordomía de la vida es que usted esté seguro o segura de que realmente es un hijo de Dios. Yo no puedo saber de usted. Es algo entre Dios y usted. Pero sí puedo saber de mí. Pero si usted tiene dudas, lo antes posible es necesario estar seguro. Cuando yo estaba capacitándome para servir al Señor, estaba en un lugar donde había muchas personas que años habían estado en el Evangelio. Y no era extraño encontrar personas que después de años de estar en el Evangelio, después de haber sido bautizados, después de haber enseñado y predicado, llegaron a la conclusión de que ellos nunca tuvieron un encuentro personal con Dios a través de Cristo. Y recibieron a Cristo como su Salvador. Y se bautizaron. Y no era que se bautizaron otra vez. El bautismo es una sola vez. Lo que pasa es que la primera vez que según ellos se bautizaron, no fue bautizo, fue un remojón. Porque no eran hijos de Dios, solamente se remojaron allí en la pileta bautismal. Y cuando realmente tomaron la decisión de recibir a Cristo como su Salvador, allí sí, lo que hicieron fue el bautismo bíblico. Primer paso para la mayordomía de la vida, estar seguro de que soy de Dios. No porque las obras lo certifican, porque las obras pueden engañar y alguien puede manifestar obras pero sin ser de Dios, sino examine su vida, su corazón, para ver si realmente algún día
usted tuvo un encuentro personal con Dios a través de Cristo Jesús. Y si ha nacido de nuevo y hay obras que apuntan a que usted es una nueva criatura, entonces usted ha dado el primer paso para una buena mayordomía de la vida. ¿Por qué? Porque ha nacido 2 veces. La primera vez cuando nació en este mundo, la segunda vez cuando recibió a Cristo como su Salvador. Lo más que puede pasar es que llegue a morir una vez. Y si el Señor viene a buscar a su iglesia antes de que usted muera, usted ni siquiera esa vez experimentará la muerte. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Vamos a reservarnos los siguientes pasos para tratarlos después de el receso que vamos a tener este momento. Pero por lo pronto yo quiero que quede claro en su mente el concepto de un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Mayordomo es aquel que ha recibido como encargo administrar ciertos bienes que no le pertenecen. Y el beneficio de esa administración no es para el administrador, sino para el dueño del bien. Eso es un mayordomo. ¿Qué cosas hemos recibido de parte de Dios que no son nuestras y que Él nos ha encomendado para que lo administremos? Toda esa lista larga que vimos anteriormente. Dentro de eso, el dinero, las posesiones, la vida, el tiempo, los talentos, los dones, toda esa lista. Y dentro de la administración integral, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿estoy administrando bien mi vida? Y el primer paso para administrar bien la vida es estar seguro de que soy de Dios, que he nacido por segunda vez a una nueva vida, nueva experiencia con Dios. Luego vienen otros pasos que vamos a mirarlos después del receso. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Ingrese a nuestra